Dando continuidad a las clases virtuales, desarrollaremos física de los líquidos, cuyas propiedades y características presentan un puente entre el estado sólido y el estado gaseoso. Las características isotrópicas, que indican que son propiedades físicas que permanecen constantes en cualquiera de las direcciones espaciales que se estudien. Posteriormente, desarrollaremos hidrodinámica, que estudia los fluidos en movimiento, es decir, el flujo de los fluidos. Etimológicamente es la dinámica del agua. Aún así, también incluye el estudio de la dinámica de otros líquidos. Por ello se consideran, entre otras cosas, la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del fluido. La hidrodinámica investiga fundamentalmente a los fluidos incompresibles, es decir, a los líquidos. Fluidos: toda sustancia que se deforma por acción de pequeñas fuerzas. Las moléculas cambian de posición, el aumento de temperatura aumenta la agitación y se resbalan unas sobre otras. Son de forma variable, adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Además son de volumen constante, son entonces incompresibles. Estos fenómenos permiten la fluidez y la viscosidad de los líquidos. Características de los fluidos. Vamos a hablar de cada una de ellas con mayor profundidad, pero son a tener en cuenta densidad, peso específico, viscosidad, tensión superficial, capilaridad. Empezamos con densidad. La densidad es el cociente entre la masa y el volumen. Masa puede estar dada en gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre metro cúbico. En un ejemplo, la densidad del agua, 1000, el mercurio, 13.600, la orina, 1015 a 1025 kilogramos de referencia y la sangre, 1055. A tener en cuenta la unidad de medida, kilogramos sobre metro cúbico, es la unidad del sistema internacional. Otra característica de los fluidos, el peso específico. Se considera la influencia de la gravedad. Es el peso que tiene la unidad de volumen de un fluido. Está determinada por la fórmula peso sobre volumen. En la unidad internacional, la unidad de medida es newton sobre metro cúbico. Recordando que peso es igual a masa por gravedad, y en la fórmula anterior vimos que masa sobre volumen es igual a densidad, entonces podemos decir que peso específico es igual a densidad por gravedad. Presión hidrostática es la presión que ejerce la masa líquida que se encuentra por encima. Tenemos que tener presente que lo más importante para determinar la presión hidrostática es la altura. La presión hidrostática está dada por peso específico por altura, recordando que la fórmula de peso específico es densidad por gravedad, finalmente por altura para determinar la presión hidrostática. La densidad del agua, como comentario, disminuye en relación inversa con la temperatura. ¿Qué quiere decir? A mayor temperatura, menor densidad del agua. La mayor densidad del agua, que es igual a 1, se alcanza a una temperatura de 4 grados centígrados. En este gráfico vemos la presión en el nivel inferior es igual al peso del líquido en ese punto más la presión atmosférica. Nuevamente la fórmula, presión hidrostática igual a densidad por gravedad por altura. Todo cuerpo sumergido en un líquido, además de soportar la presión atmosférica, soporta la presión de la columna de agua que se encuentra por encima. Si tenemos en cuenta un punto a cierta altura de un líquido, vemos que ese punto soporta el peso de la columna que se encuentra encima suyo. A eso se le denomina presión hidrostática. Es igual a densidad por gravedad por altura, densidad por gravedad es igual a peso específico, por ende presión hidrostática igual a peso específico por altura.
Pasaremos a hablar de la viscosidad, otra característica de los fluidos. Es la resistencia interna al flujo. Resistencia al movimiento debido a la fricción molecular que ocurre durante el desplazamiento. Es el rozamiento interno entre las capas de un fluido. Ocurre en los líquidos reales. Bueno, acá nosotros podemos ver la figura en la cual tenemos en la unidad de viscosidad se expresa por su coeficiente de viscosidad. El coeficiente de viscosidad acá vemos representado en... Volviendo a tener en cuenta la unidad de viscosidad, vemos que en el sistema internacional, más de lo mismo, la unidad de medida en el sistema internacional, pascal por segundo, DINA por segundo sobre centímetro cuadrado en el sistema sexagesimal. Finalmente dijimos un DINA es igual a un POIS y eso nosotros pasamos a centipoise, que es un valor de medida mucho menor para poder nosotros determinar valores reales. La viscosidad de la sangre depende de la temperatura, de la concentración del hematocrito y del calibre de los vasos sanguíneos. Bueno, a una temperatura mayor disminuye la viscosidad. Nuevamente, mayor temperatura disminuye viscosidad y un descenso de la temperatura produce un aumento de la viscosidad. Otra de las características de lo que depende de la viscosidad de la sangre, dijimos primero temperatura, ahora hablaremos del hematocrito. Es el porcentaje de células en un volumen de sangre, cuyo valor normal es de 45%. Con hematocrito normal, 45%, la sangre tiene una viscosidad de 3 a 3.5 centipoise, de 3 a 3.5. Si aumenta el hematocrito, aumenta la viscosidad. En esta figura vemos el valor normal del hematocrito, 45%, cuando es menor al 20% estamos en presencia de una anemia, y valores mayores al 60% delante de una policitemia, ambos estados patológicos. En esta figura vemos que una de las líneas está determinada por la viscosidad, otra lo que vimos recién en la figura anterior, hematocrito de 45%, viscosidad de 3. Aumenta hematocrito, aumenta viscosidad. Disminuye hematocrito, disminuye viscosidad. Directamente proporcional. Por último, la dependencia de la viscosidad de la sangre. Vimos primero temperatura, segundo concentración de hematocrito y tercero el calibre de los vasos sanguíneos. En los vasos de menor calibre, menor a 1 milímetro, los glóbulos rojos se colocan en el centro. La viscosidad disminuye. Hay pocos glóbulos rojos en la periferia. Menor diámetro, menor viscosidad. A eso denominamos efecto sigma. En esta figura nosotros vemos la representación en donde se encuentran los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, dentro de un vaso sanguíneo, dentro de un capilar. El capilar nuevamente está revestido de endotelio, el endotelio tiene una lámina basal o membrana basal, y también dentro de las estructuras que se encuentran dentro de los glóbulos rojos tenemos los pericitos. En esta figura vemos el desplazamiento axial de las células sanguíneas que vemos que se encuentran más a nivel central que a nivel periférico. En los vasos menores a 1 milímetro los glóbulos rojos se colocan en el centro y la viscosidad disminuye. Hay pocos glóbulos en la periferia. Menor diámetro, menor viscosidad. Efecto sigma. También son directamente proporcionales. Al aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos, aumenta la velocidad. Al disminuir el diámetro, disminuye la velocidad.
Otra característica de los fluidos, la tensión superficial, es una propiedad de la superficie de un líquido donde actúan fuerzas de cohesión hacia el interior. Existe una tracción hacia adentro que hace que la superficie del líquido se contraiga y se resista a estirarse o romper. Las moléculas en la parte interna de una masa líquida son atraídas por otras en todas las direcciones y están compensadas vectorialmente. Las moléculas de la superficie sufren una atracción desigual y las fuerzas se dirigen al interior. Las fuerzas que tenemos en la tensión superficial son las que están dirigidas al centro, las tangenciales a la superficie y las perpendiculares al entorno. Hay una membrana invisible que lo rodea a cada una de las moléculas del líquido que tenemos presente. Se reduce el área superficial de un líquido a modo de esferas. En esta figura justamente vemos la fuerza que tenemos dentro de las moléculas. La tensión superficial está presente siempre que existe separación neta entre dos fases, como ocurre con el agua y el aire, el agua y el aceite, el mercurio y el vidrio. La intensidad del fenómeno depende de la naturaleza de los medios involucrados y disminuye con la temperatura, ya que la agitación molecular disminuye la cohesión. Sabemos como un insecto puede apoyarse sobre el agua debido a las fuerzas de cohesión que se encuentran en el líquido, estirando todos hacia el centro. Tensión superficial está dada por la fuerza de tensión sobre la longitud en que se ejerce la fuerza. Podemos representar el sistema de medidas tinas sobre centímetro o newton sobre metro. Finalmente, en el sistema internacional, la unidad de medida que se utiliza es el newton sobre metro. Los procesos corporales. Los lípidos adoptan la forma de gotas por la tensión superficial y es necesaria la bilis para su disgregación. En los alveolos pulmonares la tendencia al colapso es por la tensión superficial y eso es contrarrestado por el líquido surfactante presente justamente en los pulmones. Bueno, acá vemos más de lo que estuvimos leyendo recién, pero una representación en figuras donde vemos las gotitas de lípidos que necesitan la bilis para poder disgregarse o romperse. Y los alveolos pulmonares que tienen tendencia al colapso por la tensión superficial. Bueno, por último, dentro de las características de los fluidos, vamos a hablar de la capilaridad. Se debe al ascenso y descenso de los líquidos dentro de un tubo. Se basa en la tensión superficial del líquido. Tenemos fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión. Las fuerzas de adhesión son líquido con sólido, diferente especie, y las fuerzas de cohesión líquido con líquido de la misma especie. Aquí vemos un vaso de precipitados, dos vasos de precipitados, uno contiene agua, el otro contiene mercurio. Dentro del vaso de precipitados tenemos en el centro un tubo de vidrio en el cual vemos la ascendencia del agua por el tubo de vidrio formando una imagen cóncava. Y en el otro vaso de precipitados vemos como el mercurio no tiene tanta afinidad con el tubo de vidrio que se encuentra en el centro y forma una imagen convexa. Acá está la razón. Si predominan las fuerzas de adhesión, el líquido sube y moja las paredes. Al ascender forma un menisco cóncavo hacia arriba, agua con vidrio. Si predominan las fuerzas de cohesión dentro del líquido, nosotros estamos hablando de las características del mercurio en este caso, el líquido no sube y no moja las paredes. Al ascender forma un menisco convexo, mercurio con vidrio. Una vez más, las características que tenemos, convexo, el mercurio, por las fuerzas de atracción intermoleculares dentro del mercurio en sí.
y el agua que genera una imagen cóncava dentro de un tubo de vidrio. Bueno, finalmente vamos a hablar de la hidrodinámica, que es el último capítulo de lo que desarrollaremos dentro de física de los líquidos. En la hidrodinámica tenemos los líquidos ideales y los líquidos reales. Los líquidos ideales: no hay pérdida de energía, no hay fricción, circulan sin oposición. Los líquidos reales tienen resistencia, hay fricción molecular y hay gasto de energía. Bueno, gasto o caudal, vamos a hablar de que es el volumen del líquido que atraviesa un paso o conducto en la unidad de tiempo. El gasto caudal está dado por superficie o sección por velocidad. Ese sería entonces el producto de volumen por tiempo. El gasto caudal puede representarse en mililitros por segundo o litros por minuto. Bueno, el principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Expresa que un fluido ideal, al circular por un conducto cerrado, la energía del fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Bueno, en los líquidos ideales con gasto constante a menor sección, también corresponde mayor velocidad de circulación. Siempre que la velocidad es mayor, la presión es menor. Bueno, la energía de un fluido tiene tres componentes: un componente cinético, otro potencial gravitacional y de presión lateral. Bueno, el componente cinético es la energía debida a la velocidad del fluido. El potencial gravitacional, energía debida a la altura del fluido. Y la presión lateral es la energía debida al trabajo realizado sobre el sistema. Principio de Bernoulli basado en el principio de la conservación de la energía. Cuando la velocidad aumenta, la presión disminuye. Cuestión conceptual que tenemos que manejar. Velocidad aumenta, presión disminuye. Inversamente proporcional. Bueno, lo que estuvimos hablando en relación al principio de Bernoulli, el líquido circula lentamente por la sección ancha y luego en la sección de 1 centímetro dice velocidad 5 veces mayor en la sección estrecha. Continuando con el principio de Bernoulli, con gasto constante a mayor sección, menor velocidad y mayor presión lateral. Con gasto constante a menor sección, mayor velocidad, menor presión lateral. Acá, menor presión lateral, cuando tenemos menor sección. Una vez más, menor velocidad, mayor diámetro, mayor sección, menor diámetro, menor sección, mayor velocidad de desplazamiento. Eso hablamos en ecuación de continuidad. El tubo de Venturi se emplea para medir la velocidad de un líquido que circula a presión dentro de una tubería. Su funcionamiento se basa también en el teorema de Bernoulli. El tubo de Venturi tiene un estrechamiento. Cuando el líquido pasa por esta sección, aumenta la velocidad, pero disminuye la presión, inversamente proporcionales. Al intercalar el tubo de Venturi en una tubería, la velocidad del líquido se determina por la disminución de la presión en el punto B, ocasionada por el aumento de la velocidad al reducirse el área del estrechamiento. El teorema de Torricelli o principio de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli.
estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Tenemos que la fórmula de velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. En este gráfico vemos la representación de la altura bien definida. Vemos la representación de la altura, la velocidad de la salida del líquido y sabemos, un ejemplo acá, que la presión es igual a 9.800 newtons sobre metro cuadrado, la densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y nos pide calcular la altura y la velocidad. Por definición, presión tenemos que la presión hidrostática, recuerdan ustedes, era igual a densidad por gravedad por altura. Entonces sacamos altura para determinar su valor y tenemos que presión hidrostática sobre densidad por gravedad para determinar la altura. Entonces ponemos 9.800 sobre 1000 por 9,8, que es una constante de la gravedad, y tenemos que la altura es igual a 1 metro. Y sabemos que vimos nosotros para determinar la velocidad de salida era igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Finalmente, nuestra velocidad es igual a 4. El teorema de Torricelli. Una de las aplicaciones del teorema de Bernoulli se tiene cuando se desea conocer la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente, y esto se logra con el teorema de Torricelli. La velocidad con la que sale un líquido por un orificio es mayor conforme aumenta la profundidad. Líquidos ideales, líquidos reales. Los líquidos ideales no hay pérdida de energía, no hay fricción, circulan sin oposición. Los líquidos reales tienen resistencia, hay fricción molecular, hay gasto de energía. La resistencia es un conjunto de factores que se oponen a la circulación. La resistencia que reside en el líquido es la viscosidad y la resistencia de los conductos es el diámetro y la longitud. Líquidos reales, tenemos un continente que es la pared vascular, que depende del diámetro y la longitud, y cuando el contenido de sangre depende de la viscosidad. Líquidos reales. El diámetro menor, el fluido tiene menor velocidad porque están adheridas a la pared. El diámetro mayor, el fluido se desplaza con mayor velocidad. Esto lo estuvimos viendo ya anteriormente en las diapositivas anteriores. Acá tenemos la representación gráfica de lo que estuvimos diciendo. Cuando el diámetro es de 1, la velocidad es 1 ml por minuto, diámetro de 2, 16 ml por minuto, diámetro de 4, 256 ml por minuto. Líquidos reales, viscosidad. Menor viscosidad, el fluido tiene mayor o alta velocidad. Mayor viscosidad, el fluido se desplaza con menor o baja velocidad. Viscosidad y el perfil parabólico. La velocidad de las capas del fluido es desigual. La capa más periférica es la que tiene menor velocidad porque se desplaza rozando por la pared, y las capas centrales tienen mayor velocidad y a eso denominamos perfil parabólico. Esto ya estuvimos viendo anteriormente cuando hablábamos de la viscosidad y el rozamiento que existían con las paredes laterales del recipiente que contiene el fluido. Acá está lo que justamente les expliqué anteriormente, que la velocidad siempre es mayor a nivel central que a nivel lateral. Perfil parabólico se denomina esto. Líquidos reales, tenemos características del régimen laminar, que es un movimiento de capas, una corriente rectilínea, y la velocidad es mayor en el centro. El régimen turbulento es un movimiento desordenado en todas las direcciones, produce remolinos y se presenta cuando supera la velocidad crítica. Bueno, más de lo mismo, régimen laminar, movimiento de capas, corriente rectilínea, velocidad es mayor en el centro. El régimen turbulento, movimiento desordenado en todas las direcciones, se producen remolinos y se presenta cuando supera la velocidad crítica.
Flujo sanguíneo vemos acá que es mayor a nivel central, siempre teniendo en cuenta un flujo laminar, y el flujo turbulento que no tiene una dirección precisa de movimiento. El pasaje de régimen laminar a turbulento depende de la velocidad y número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a velocidad por densidad por diámetro sobre viscosidad. Si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es laminar. Si es mayor a 3000, el flujo es turbulento. Y entre 2000 a 3000, el flujo es inestable, teniendo en cuenta el número de Reynolds. Bueno, flujo sanguíneo, nuevamente tendencia al flujo turbulento. Vemos la fórmula y del número de Reynolds, densidad de la sangre por diámetro del vaso por velocidad sobre viscosidad, más lo mismo de lo que estuvimos viendo anteriormente. El principio de Murray establece la conversión del flujo intermitente en flujo continuo, cuestión conceptual. Es reproducido el principio de Murray por la aorta del corazón, permitiendo que el bombeo intermitente de sangre por el ventrículo izquierdo se traduzca en bombeo continuo y llegue con flujo laminar a los tejidos. Bueno, con esta última diapositiva estamos terminando una clase agradable por sobre todo, que consistió en hablar de los fluidos y los principios básicos de la hidrodinámica. Muchas gracias y espero que les haya servido. Lean el libro, que está muy bien también los capítulos tanto de física de los fluidos como hidrodinámica en el libro de Nico. Gracias.